Bienvenidos al Kiosco, una nueva edición de nuestro podcast que ahora también pueden disfrutar a través del Instagram de Tele 13 Radio. Como todas las semanas, salvo la anterior que nos dimos un pequeño receso, estamos de vuelta aquí con Angélica Bulnes. ¿Qué tal, Angélica? Aquí estoy, no merecíamos el receso. Sí. Pero ahora venimos recargadas. Todo lo recargada que puede. Todo lo recargada que se puede en estos momentos. Ya, a ver, empecemos. Voy a empezar, Maga, con un tema que estoy segura que te va a gustar. A ver. Mira, lo que pasa es que la revista New Yorker, muy conocida, tiene también un podcast. ¿Ya? Que está en el sitio de la revista, pero también está en NPR, que es la radio pública de Estados Unidos. Bueno, ya, ahí se llama New Yorker Radio Hour. Y ahí el editor de la revista New Yorker, que es David Remnick, que es un periodista súper conocido, súper famoso, hace entrevistas, presenta notas, no es como que traslada los artículos de la revista a la del podcast, sino que generan material propio. Bueno, y en el último podcast viene una nota interesantísima en que él habla con una periodista de la revista que tiene un libro sobre el altruismo, pero como el altruismo extremo. Y entonces parten mostrando el diálogo de una mamá con un hijo de 20 años que le dice: mamá, yo me estoy inscribiendo en una potencial prueba humana para la vacuna, un test clínico para vacuna de coronavirus. ¿Ya? Y ahí tú te enteras de que este mismo joven ya donó un riñón a un desconocido antes. O sea, la cosa del altruismo se le da de manera bastante intensa. Y entonces ahora quiere participar y la mamá le empieza a preguntar y le dice: bueno, pero explícame un poco más de qué se trata esto. ¿Por qué te vas a meter en un test de este tipo? Yo entiendo que tú eres así, pero la verdad es que me parece que es peligroso. Entonces le dice: no, porque yo creo que hay que colaborar con esto, eso puede salvar muchas vidas, entonces hay que estar disponible. Y él le dice: ya, ok, yo te entiendo, pero esto tú lo haces por el universo, pero tú eres mi universo. ¿Se entiende el drama de la mano? Bueno, y a partir de esto, David Remnick con esta periodista empiezan a conversar sobre los test clínicos que se van a tener que, o sea, que se podría tener que hacer en el caso de una vacuna para el coronavirus. Test que todavía no se están realizando porque todavía no hay una vacuna, pero que en la medida en que avance la investigación, bueno, si es que se quiere echar a andar, va a tener que haber test humano. Y lo que pasa es que generalmente los test clínicos para vacunas, lo que hacen es que toman a un grupo de gente, le ponen la vacuna, a otra gente le ponen un placebo, o sea, le ponen agua, digamos, y los mandan a hacer su vida normal. Y algunos meses después los traen de vuelta y ven quiénes se enfermaron, quiénes no se enfermaron, para ver si hay diferencia entre el grupo de control y el grupo que recibió la vacuna, para ver cómo está funcionando, si tuvieron efectos secundarios. Pero eso, con una vacuna del coronavirus, no es posible hacerlo, por algunas razones. Uno, porque esta potencial vacuna tú la pones y le dices a la gente: vaya a hacer su vida normal, y la gente no está haciendo su vida normal. Está guardada, con distanciamiento social, protegiéndose, entonces no sería una vida normal, y además porque va esto contra el tiempo. Entonces, lo que son test clínicos con exposición, o sea, que infectan a las personas con el coronavirus. Y eso es tremendamente riesgoso porque la verdad es que no sabemos cómo se comporta bien esta enfermedad. Y puede ser muy grave. Entonces, viene todo el dilema, y entonces ahí en la entrevista o sea, como que en el fondo incorporan a dos personas, a un salubrista que ha sido uno de los que ha empujado que se agiliza el proceso de búsqueda de vacunas, que como que en el fondo que se eliminen barreras en el caso de una potencial vacuna para el coronavirus, para que los test en personas se puedan hacer más rápido y se puedan hacer este tipo de test con exposición. Y él dice: mira, la verdad es que por supuesto que esto es riesgoso, pero si se trata de que la gente asuma riesgos, bueno, si la gente no pudiera asumir riesgos voluntariamente, no podríamos tener policía, no podríamos tener ejército, no podríamos tener bomberos. A toda esa gente le pedimos que, para cuidar a otros, tome riesgos que muchas veces no saben cuál van a hacer. O sea, tú puedes decirse en bombero y sabes que te vas a exponer al fuego, pero no sabes cómo va a ser el incendio, no sabes si va a ser... Qué buen debate ético. Oye, increíble, buenísimo. Entonces él defiende el punto, y hay un minuto en que le preguntan: pero ¿qué pasaría si tu hijo de 20 años te dijera que quiere participar en una prueba clínica? Y él dice: bueno, por supuesto que yo no se lo recomendaría, a mí no me gustaría que lo hiciera, pero eso no quita que pueda hacerlo. O sea, que claro, la gente puede tomar esa decisión. Y por otro lado aparece una viróloga, como la posición contraria, es una viróloga que ha trabajado en ébola y que ahora está
está trabajando en el tema del coronavirus y entonces dice, aquí no hay posibilidad de consentimiento informado, porque como no sabemos qué puede pasarle a las personas, ¿y consentimiento informado de qué? Si no tienes la información para darle. Bueno, eso es lo que ella plantea, dice, acá no es posible hacer un consentimiento informado, entonces dice, y además hay otro tema, que ¿a quiénes escogerías tú para una prueba clínica que es menos riesgoso? Bueno, a pura gente joven, sana, que no tenga condiciones de riesgo, y dice, ¿pero de qué nos sirve probar una vacuna precisamente en la gente que menos necesita la vacuna? Hay una página que se llama One Day Sooner, porque es, o sea, un día antes que contamos con una vacuna es evitar una serie de muertes. Entonces, un día antes importa. En que la gente que quiere ser voluntaria para las pruebas clínicas se inscribe. Y hay, en este momento, hay 25.104 voluntarios que se han inscrito en 102 países. Y ahí ponen una serie de, como de citas de personas que dicen, por ejemplo, un tipo de Portland, Oregon, dice, soy un científico, soy científica, soy madre, y por una serie de razones que explican por qué se está inscribiendo. Ahora, lo que dice la viróloga en este podcast del New Yorker es que mucha gente que se está inscribiendo realmente no sabe los riesgos que implica someterse a una prueba de una vacuna con exposición, o sea, en que te infecten, que no están debidamente informados sobre lo que implica. Bueno, oye, es un debate además que va a suceder, en la medida en que alguien dé con una vacuna. ¿Tú te inscribirías en un testeo así? Mira, si no tuviera hijos, si fuera más joven, posiblemente sí. Si estuviera en el correr de la muerte y supiera que mi vida tiene solo 2 meses. No, pero es que lo que pasa, bueno, una de las cosas que plantean ahí también es que la gente, en la medida, porque la periodista que tiene el libro El altruismo dice eso, dice, la gente en la medida en que tiene hijos, tiene más responsabilidad, bueno, es una medida, una forma en que la gente se protege más, porque tiene a otros que cuidar, pero dice, eso también es una fórmula muy fuerte para el individualismo, para no hacer nada por los otros, plantea ella. Claro. Cuando es un poco decir, no, yo tengo hijos, no lo puedo hacer, pero es cierto. No, excelente tema. Muy bueno, así que les recomiendo que lo escuchen. Ya. Sigo yo con el mío, que también tiene algo de ético. Este fue un artículo que estuvo dando vuelta durante la semana en redes sociales. Había harta persona posteándolo. Y este me pasó que me llevó también a otros artículos parecidos. Es una entrevista que le hacen en el Atlantic a Jonathan Haidt. Yo creo que tú lo has citado, me parece, sí. en algún... Es psicólogo social él, ¿no? Exactamente, un psicólogo social liberal, o sea, escribe a la corriente liberal, polémico a rato, pero sumamente interesante y un hombre bien influyente, como decimos, dentro de las corrientes como de pensamiento liberal. Él es autor de un libro que se llama The Righteous Mind, pero que es súper difícil de traducir el título, porque righteous es como un término que no tiene mucha traducción, es como la gente que siempre tiene la razón, una cosa así, ¿no? Y lo interesante es que en el Atlantic lo entrevistan pensando ahora un poco, sometiéndolo al análisis de lo que está ocurriendo con la pandemia. Porque lo que ocurrió en Estados Unidos, y él ahí le hace un análisis, es que de cierta manera la pandemia o todo lo que está ocurriendo con el coronavirus se ha integrado en la guerra cultural que hay en Estados Unidos entre izquierdas y derechas. Entonces, finalmente, el mismo debate que vemos día a día por otro tipo de temas que pueden ser los impuestos, Donald Trump o cualquier tipo de decisión, la pandemia, el coronavirus, se ha agregado como un debate más y hemos visto las mismas divisiones. Entonces, mucha gente que tiene mucho temor de si la pandemia de cierta manera ha ayudado a agudizar esas divisiones dentro de los norteamericanos, o por el contrario, de repente la pandemia puede ayudar a buscar puntos en común que parece que hace tiempo perdieron. Y él hace todo un análisis de eso, incluso cita ciertas encuestas, donde dice que efectivamente la élite norteamericana, o de cierta manera las clases más politizadas, han hecho de la pandemia un escenario más de batalla, donde aparecen los que están en contra a favor de las medidas que está tomando sobre todo la Casa Blanca. De hecho, hasta la mascarilla se ha vuelto un tema de debate. ¿Usar o no usar la mascarilla? Lo usan mucho más los demócratas que los republicanos. Claro. Entonces, él dice que, claro, entre las capas más politizadas eso es así. Pero él cree, y de hecho cita encuestas, de lo que es el ciudadano común, está mucho más unido o tiene mucho más puntos en común a la hora de enfrentar la pandemia. Sienten que tienen los mismos miedos, que tienen las mismas maneras de entender cómo tienen que ser las medidas. Entonces, él tiene mucha esperanza en que de cierta manera esos puntos en común
previos a la pandemia, que no estaban en el debate, ahora están surgiendo. Él dice que es cierto que las pandemias que ha atravesado el mundo, muchas veces las sociedades que salen después de una pandemia son sociedades mucho más fracturadas de las que había antes. Pero él cree que eso puede ayudar de cierta manera a acelerar un proceso de descomposición de debate que había en Estados Unidos y que lo que va a surgir de ahí, él cree que puede ser bien luminoso. Y es más, él dice que incluso se puede estar volviendo la idea del colectivo. Es decir, porque él dice que uno de los problemas que hay de esta época es también súper crítico con el rol de las redes sociales. Él dice, ponte tú, que Twitter lo que tiene es que te da una falsa idea de plaza pública, pero en realidad no es una plaza pública, porque una de las gracias de la plaza pública es que tú al tu contrincante o la persona que debates, tú lo ves, estás ahí, haces cuerpo, ¿cachai? Estás obligado a escucharlo, estás obligado a mirarlo a los ojos. Todo eso se pierde en Twitter o en las redes sociales en general. Por lo tanto, ciertas dinámicas que ayudan a moderar el debate o de cierta manera a calibrarlo mejor se pierden en las redes sociales. Entonces lo que dice que para lograr alimentar un buen debate, un debate sano, es necesario que vuelva a haber lo común. Y lo que te hace la pandemia, de cierta manera, es obligarte a lo común, porque está cada día más como acrecentado, instalar la idea que la única manera que nos protejamos todos es que todos Claro. tomemos medidas al respecto. O nos ¿Cachai? salvamos juntos o no nos salvamos. Claro. O sea, a pesar de que el aislamiento es algo muy individual, pero cada día hay más conciencia que esto tiene que ser un esfuerzo colectivo, digamos. Y eso, de cierta manera, puede ser interesante. Y fíjate que a raíz de eso, de lo que él plantea, es un artículo bien grande que trae el Atlantic, donde cuentan ahí cómo Jonathan Haidt está tratando de sanar las divisiones de Estados Unidos. Me puse a averiguar un poco más y llegué a varias entrevistas que dio él, como dio precisamente su libro The Coddling of American Mind. Y en uno de ellos, por ejemplo, él habla de un concepto que no sé si él lo acuñó, pero lo usa muchísimo, que tiene que ver con la militancia negativa. Es decir, él dice que en la política actual, antiguamente, más que antiguamente, quizás a mediados del siglo XX, sobre todo después de la posguerra, normalmente tú militabas en partidos, ¿por qué? Porque compartías ideales comunes con otro grupo, es decir, tenían todos la misma concepción de lo que tenía que hacer el Estado, la misma idea de cómo tenía que adoptarse ciertas políticas públicas. Pero de un tiempo a esta parte, y él sobre todo lo pone en lo que fue la elección entre Trump y Hillary Clinton, lo único que unía a la gente no era tanto el que tuviera cosas comunes, sino si tu enemigo era común. Es decir, lo que nos unía era el odio por el mismo. ¿Te me acuerdo? O sea, era el odio lo que te hacía algo común con el otro, más que las ideas que teníamos. Y él dice que eso, claro, eso es una de las peores noticias del debate, porque al fin y al cabo, que el odio sea lo que te une y no los anhelos o las aspiraciones, habla muy mal de la sociedad que estamos creyendo. ¿Por qué? Porque además la fidelidad a la hora, por ejemplo, de votar se diluye muy rápido y por lo tanto estos grupos cambian de manera muy, no, ahora toca Y odiar a cambian tal, de objeto de odio. totalmente. Y por lo tanto el único compromiso del votante o la única duración que tiene el compromiso del votante es lo que dura tu odio en común. Entonces, él a eso le llama la militancia negativa y dice que es una de las grandes características de la política actual. Y bueno, y eso él ahí plantea que es, claro, un caldo cultivo ideal para el populismo, porque parte de la base del populismo es siempre encontrar un enemigo común, digamos, al cual tú satanizas, le pones todos los malos adjetivos, y eso dice que es muy complejo. Ahora él cree que una de las claves para salir de todo esto, y él cree que puede ser súper interesante lo que pasa en las próximas elecciones norteamericanas, es volver, y de cierta manera él dice que ahí está la clave, que sobre todo los demócratas lo entienden, porque él dice que los demócratas en algún minuto lo que hicieron más de apelar a lo común era apelar a políticas identitarias, y dice que en un país como Estados Unidos, que es tan diverso, donde hay o sea, tantos grupos identitarios distintos, volcarse una política así ese es un suicidio político, que fue lo que hicieron los demócratas. O sea, eso es distinto cuando tú lo aplicas en países súper homogéneos. Por ejemplo, el caso de Irlanda. Irlanda es un país muy homogéneo, donde el gran porcentaje de la población es blanca, católica, tiene los mismos parámetros, por lo tanto una política así, bueno, te puede resultar. Pero en Estados Unidos es un suicidio. Y él cree que esas lecciones que se están sacando de eso, de lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, del tema de lo común, puede ser el resurgimiento de políticas que apelan más a lo que une que lo que desune. Y él dice que tiene harta esperanza de que encontremos un discurso distinto al que hemos estado viendo ahora
en la política. Me parecía súper interesante su punto de vista. Es bueno Así, escuchar a alguien que está optimista sobre la situación en Estados Unidos, porque realmente ese país está extremadamente polarizado y cargado también frente a la pandemia, sobre todo el manejo que ha tenido Trump frente al asunto. Entonces está muy cargado y con elecciones no, encima. Bueno, suena parecido a otro país. esto va en esa línea. Si alguien lo quiere mirar más en detalle, se llama Jonathan Haidt, is Trying to Heal America's Divisions, y es un artículo que está en The Atlantic. Ellos tienen una sección que se llama Ideas, que un poco están permanentemente consultando a grandes pensadores. Oye, Maca, te tengo que sacar de este tema porque necesito que alcancemos a comentar en este capítulo el escándalo periodístico del mes o del momento. ¿Cuál? New York Times versus New Yorker. Voy a volver a la revista New Yorker porque la revista New York Times publicó la semana pasada un artículo que se llama ¿Es Ronan Farrow demasiado bueno para ser verdad? Bueno, Ronan Farrow es, además del hijo de Mia Farrow No con solo un Woody artículo, es Allen, una gran repasada periodística. es impresionante. Bueno, pero, o sea, yo he visto pocas como esta, digamos. Sí, no, increíble. Ronan Farrow es el niño maravilla del periodismo de investigación de Estados Unidos, además de ser hijo de Mia Farrow con Woody Allen, encarnizado enemigo de su padre. O sea, el Sí. principal detractor de su padre es Ronan Farrow, porque ha apañado a las acusaciones de abuso contra una de su hermana en la familia. Bueno, y se ha convertido en periodista. Él estuvo en uno de los primeros artículos contra Harvey Weinstein, y de hecho se ganó un Pulitzer que compartió con otros periodistas del New York Times. O sea, han estado compitiendo por la cobertura de estos temas, y de varios otros abusadores sexuales más. O sea, él es periodista emblemático del Me Too. Probablemente sin Ronan Farrow el Me Too no hubiera tenido el vuelo que ha tenido, y Harvey Weinstein finalmente no hubiera sido condenado porque su propio artículo y después el de New York Times promovieron que aparecieran una serie de testimonios más. Entonces ha tenido un papel bien importante, pero una nueva contratación de el New York Times, un periodista que se llama Ben Smith, que era editor de BuzzFeed y que llegó al New York Times ahora en enero. Bueno, publica este artículo en que es un debate bien periodístico. No sé si es más difícil de entender probablemente si no es periodístico, pero no lo acusa de mentir, no dice que las informaciones que ha publicado Ronan Farrow sean mentiras, tampoco defiende a personajes como Harvey Weinstein, pero dice que Ronan Farrow al momento de construir sus historias, y revisa varias, como que anula la complejidad de tal modo de que quede mucho más cinematográfica. Ahí le viene la sangre, ¿no? Bueno, pero entonces como que descomplejiza todo de tal modo de tener villanos bien villanos, buenos bien buenos, y para eso también como que se ahorra datos o pasa por alto datos que podrían contradecir sus tesis, y que es muy bueno para la teoría de la conspiración. O sea, para asumir que además detrás de todas estas cosas siempre hay como un malvado, unos poderes que quieren acallar a los débiles. Entonces, como te digo, no es que lo acuse de mentir, pero sí como de forzar los datos. Y da varios ejemplos en un artículo bien largo, y además esta cosa como bastante inusual incluso en los medios estadounidenses, en que es como bien dirigido y personalizado en seguir la trayectoria de un periodista para además, para atacarlo. Entonces, bueno, esto por supuesto, el artículo ya tiene 1.300 comentarios, el artículo del New York Times, pero además ha provocado una serie de respuestas, partiendo por la del propio Farrow, que hizo un hilo diciendo como desmintiendo al New York Times, pero que además que termina diciendo, yo defiendo mi reporteo. Pero bueno, es el comidillo porque es como que le apuntaron al periodista más estelar del momento. Es joven, tiene 32 años, está permanentemente dando que hablar con sus artículos en New Yorker, así que ha sido todo un escándalo periodístico. No, buenísimo, buenísimo. No, y de esos escándalos con alto nivel, pues, o sea, son las publicaciones. Claro, no cualquier Todo, gente, tiene no un cualquier show. medio. No, hijo de Mia Farrow, que es como la realeza neoyorquina. No, maravilloso. Yo pensé que no, eso íbamos a hablar algo que se pasado aquí con el periodismo criollo, y no, la verdad que tenía más No, galones. el periodismo criollo está
está solo sufriendo en estos momentos. Sí, no, la pura y santa verdad. Ya querida, lo dejamos hasta acá porque ya nos hemos extendido. Sí, se nos acaba el tiempo, pero ya no tenemos semana libre, así que la próxima semana vamos a estar de nuevo aquí. Así es, estaremos en un nuevo capítulo del kiosco, así que ya saben dónde encontrar el kiosco, nuestro podcast semanal con Angélica Bulnes. Hasta la próxima.